clase de la Escuela Popular Constituyente. Mi nombre es Camila Vergara, doctora en Teoría Política y autora de República Plebeya. Hoy día nos acompaña un destacado jurista, el doctor Claudio Nash, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile, que ha estado muy activo en este proceso constituyente. Me siento muy honrada de tenerlo aquí. Aquí vamos a preguntarle de todo para entender qué son los derechos humanos, cuáles son cómo podemos integrarlos en la nueva Constitución, cuáles son los límites de nuestro entendimiento de los derechos humanos hoy. Y, lo más importante también, más actual, es el tema de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, tiene un largo nombre, ahí vamos a preguntar a Claudio, y que él ha estado, yo sé, pegado a la transmisión de esta comisión, que yo vi la primera sesión y me pareció muy esperanzadora. Buenas noches ya, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Camila, y encantado de tu invitación aquí a conversar sobre un tema que nos va a tener, yo espero, esperanzados durante todo este año. Así que cuando quieras partimos ahí la conversación. Excelente. Bueno, como todas las veces, preparé algunas láminas simplemente para que estemos en la misma página de los precedentes teóricos e históricos de los derechos humanos. Aquí comparto pantalla. Perdón, empecé por el final. Ok, aquí estamos. Primero, los derechos humanos se basan en tres principios básicos. Uno, que son fundamentales, es decir, que son necesarios para la vida, son básicos, ya es algo que uno no puede no tener porque si no, no puede vivir. Son universales, es decir, que todos, todas las personas, por el hecho de ser seres humanos, tienen derechos, y que estos derechos son aplicables en todas partes del mundo. No necesariamente porque uno es ciudadano o ciudadana de un país, significa que uno tiene derechos humanos y uno está en otro lugar, no los tiene. Eso no significa, y como vamos a ver, no significa que sean protegidos de la misma forma, ¿ya? Una cosa es tener los derechos humanos y los otros es que sean protegidos. Nosotros vivimos actualmente en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, en términos de el derecho de protesta, también pero derechos mucho más fundamentales, como el derecho a la vida misma, el derecho a la integridad física, ¿no es cierto? Y el tercer elemento, que es este principio, es que son inalienables. ¿Qué significa eso? Que básicamente no se pueden quitar o perder, ¿ya? Que son inherentes al ser humano. No es algo de que si yo me porto mal y soy un criminal, por ejemplo, significa que mis derechos humanos son inmediatamente aniquilados, ¿ya? No. A uno lo juzgan dentro del debido proceso, y esa persona que es juzgada, que es una persona que va a ser encarcelada, igual tiene derechos humanos adentro de la penitenciaría, ¿ya? No dejan los derechos humanos en la puerta, por así decirlo. Y aquí yo quiero hablar de los derechos humanos como derechos que se basan en la teoría liberal, ¿ya? Y aquí quiero traer un precedente teórico que no debemos olvidar, especialmente cuando nos cuestionamos los límites de los derechos humanos hoy, en términos de cómo protegerlos y qué significan, ¿ya? Y cómo entender realmente qué es necesario para la vida, ¿ya? La idea de ser fundamental. Entonces, aquí el padre, en el fondo, del liberalismo fue John Locke, que en el siglo XVII, básicamente, él era una persona de, obviamente, clase acomodada, un aristócrata, y de la nueva élite comercial, ¿ya? Entonces, él, toda su teoría se basa en la persona como un propietario o propietaria, ¿ya? Esa era como la idea de Locke, de qué significaban los derechos. Entonces, para él, el derecho a la propiedad privada es fundamental, ¿ya? En el sentido que es necesario. ¿Por qué? Porque él entiende que la naturaleza, para ser aprovechada por el ser humano, para sobrevivir, ¿ya? O sea, es un derecho como de existencia, el humano tiene
necesariamente que apropiar la naturaleza para sí mismo o para sí misma, ¿ya? Entonces, la idea de que nosotros necesitamos la propiedad privada, una forma de mezclar nuestro trabajo con la naturaleza y en el fondo apropiarnos de algo que era lo común, pero ahora lo hacemos propio, esa es la única forma que él concibe de aprovechar en el fondo la naturaleza para sobrevivir, ¿ya? Entonces, por ende, el derecho a la propiedad privada, a, en el fondo, apropiar la naturaleza para el propio beneficio, es entendido como un derecho fundamental, ¿ya? Básico. Y más aún, es considerado no solamente un derecho básico, sino comprensivo, que significa que incluye a todos los otros derechos. La idea de que en el fondo sin propiedad no hay otros derechos, no es simplemente un derecho básico que está en el fondo pareado con otros derechos básicos, sino que es el derecho que los contiene a todos, ¿ya? Y vamos a ver que esto se repite en las distintas declaraciones de derechos humanos, ¿ya? Y él entiende también que los derechos en sí mismos son una forma de propiedad. La idea de que nuestro cuerpo nos pertenece, ya que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. La idea de que el derecho a mi expresión, y es un tema de que yo tengo un poder sobre esa expresión y es mía. Hay un tema de posesión que viene con esta idea del derecho como propiedad, ¿ya? Que como que subyace en toda la interpretación. Y esta teoría desde el principio niega los derechos colectivos, ¿ya? Y tenemos que recordar que mientras Locke escribía, y había desde las 2 décadas antes de que él escribiera, hubo levantamientos populares en Inglaterra debido a los cercamientos de tierras comunes. La mayoría de las tierras eran comunes, eran del rey, ¿ya? La idea de las tierras comunes de la monarquía, ¿ya? Y los privados, los oligarcas empiezan a armar cercos en el fondo y a cercar las tierras. Lo mismo que pasa en Chile con el colonialismo y con los colonizadores en Estados Unidos, en todos lados. La idea de la élite que va y se apropia de o el mar o la tierra, los productos comunes en el fondo, y los apropia y los hace propiedad privada. Eso estaba pasando mientras él estaba escribiendo y había un movimiento que le llamaban los diggers, porque eran los que hacían hoyos, ¿ya? Para sacar los cercos, ¿ya? Y los otros eran los levelers, que eran los que nivelaban. Entonces era la idea de que se nivelaba, si eran montículos de murallas se sacaban, ¿ya? Para poder pasar a la tierra común. Y ellos pedían el derecho a los comunes. Ellos no querían apropiar individualmente la tierra, sino que querían tener acceso a la tierra común y querían que fuera común y nunca fuera apropiada, ¿ya? Y esos derechos colectivos, esta teoría no caben dentro. Y tampoco el derecho a la tierra común, la idea de que nosotros como un grupo podemos tener derecho a la tierra, esa es una cosa como propiedad nuestra, y la otra es tener como individuos derecho a algo que es común y no puede ser apropiado, ¿ya? Y la teoría termina en el fondo diciendo que la tiranía en sí misma es una violación de estos derechos por el gobierno. Cuando el gobierno en el fondo usurpa el poder es cuando va en contra de estos derechos. Y obviamente aquí la implicancia es que si el derecho a la propiedad privada es fundamental y comprensivo, entonces cualquier gobierno que trate de redistribuir la propiedad, ¿ya? Sería ir en contra de los derechos humanos y por ende se justifica el derecho a rebelión. Y es entendido aquí que los derechos son negativos, la idea de que el Estado tiene que proteger los derechos que existen. Entonces, si vamos a la propiedad privada como el derecho fundamental, si tienes propiedad, el Estado te la protege, ¿ya? Con carabineros, con las cortes, ¿ya? Pero si no tienes propiedad, el Estado no tiene por qué darte propiedad, ¿ya? Entonces, en el lado negativo, que lo vimos en la clase pasada, con la idea de la libertad en el fondo, y la clase antepasada también, la libertad positiva y negativa, hay derechos negativos y positivos. Y entonces la interpretación es que los derechos son negativos y que lo mínimo es que el Estado proteja esos derechos y no puede violarlos, ¿ya? Esa es la idea de gobierno, un gobierno bueno en el fondo, virtuoso. Y aquí quiero hablar de 4 presidentes históricos, ¿ya? Primero tenemos, la famosa Magna Carta, que fue en 1215, en el fondo 1215, en Inglaterra, y esa es algo que se celebra mucho, ¿ya? Porque la idea de que los varones o los aristócratas pactan con el rey, y esos son los primeros derechos de propiedad, ¿ya? Y los derechos a que el rey no puede quitarte tu propiedad, no puede expropiarte. Pero se olvida que en ese mismo tratado está el Tratado del Bosque, el Charter of the Forest. Y este era el derecho de las personas comunes y corrientes, los plebeyos, las plebeyas, el pueblo plebeyo, para restablecer los derechos
que tenían al uso común de los bosques del rey, los bosques de la monarquía, ya que habían sido en el fondo cercados y usurpados por uno de los reyes. Entonces este tratado hace que el rey no pueda hacer eso y que ese acceso tenga que mantenerse, ¿ya? Esto luego se viola eternamente y al final no se cumple. Luego tenemos la Declaración de Derechos en Inglaterra, 1689, donde una de las principales cosas que se adquiere en el fondo desde esa declaración es la protección en contra de los castigos crueles e inusuales, ya que eso es algo que existe hasta el día de hoy en la corte, en las cortes internacionales, no solamente en el derecho anglosajón. Y luego tenemos dos declaraciones que vienen desde las revoluciones, ¿ya? Y aquí, de nuevo, la idea de la revolución, nosotros estamos en un momento revolucionario donde las contradicciones del sistema y las respuestas a esas contradicciones empiezan a acelerarse, todo pasa más rápido. Hemos conversado con otras personas en la idea de que hay una sensación de que todo pasa muy rápido. Lo mismo pasó durante finales, en el fondo, del siglo XVIII, con la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, en las dos partes del Atlántico, ¿ya? Y Estados Unidos es el primero en el fondo, dar esta declaración de independencia, que es famosa porque dice que básicamente sostenemos que las verdades, que todos somos iguales en el fondo, son evidentes, ¿ya? No, ni siquiera tenemos que nombrarla. Y aquí algo famoso que pasa, ¿ya? Que dicen, bueno, primero que todos tenemos derechos porque somos hijos del Creador, ¿ya? Esta es la idea de que hay un Dios y que por eso tenemos derechos. Entonces ya es una cosa media cristiana que en el fondo saca a parte de la población que quizás es atea o cree en múltiples dioses, no sé, que está fuera y que podría ser interpretado de una manera mucho más exclusiva, ¿ya? Y aquí tenemos la idea de los derechos inalienables que no se pueden quitar, y lo interesante aquí es que John Locke define los derechos, en el fondo el derecho natural como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, ¿ya? Y la historia cuenta que la Declaración de Independencia primero decía eso, que la vida, la libertad y la búsqueda y el acceso a la propiedad, ¿ya? Y se tuvo que cambiar por la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque recuerden que en Estados Unidos había esclavos. Entonces, parte de la población era considerada propiedad. Entonces, no podían realmente decir que todos los hombres eran iguales, cuando algunos eran esclavos y eran propiedad, y lo que te define como propiedad es que tú no puedes tener propiedad. O sea, una cosa no puede ser propietario de otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí la contradicción es y se cambia la famosa frase por la búsqueda de la felicidad, ¿ya? Y luego tenemos la famosa declaración del hombre y del ciudadano, aquí todo súper sexista, claramente la mujer no estaba en este espectáculo del ser humano, era solamente el hombre, eso es lo que estamos tratando de cambiar desde este proceso constituyente también, y aquí los pronombres y las formas que nosotros usamos importan. Y aquí básicamente también se definen los derechos como naturales, inalienables y sagrados, ¿ya? La idea de lo sagrado, de lo divino, todavía está esta idea de la teología política, de lo divino que se traspasa a lo político y a lo legal. Y, de nuevo, lo que se considera fundamental es la libertad, la propiedad, seguridad y la resistencia a la opresión, ¿ya? Y Su micrófono fue apagado, Camila. lo que pasa es que de repente pasa que quizás empiezo a latear y me apagan. Nada, y que lo que quería terminar ya es aquí la Declaración de Derechos Humanos, que son 17, ya no los voy a latear, pero hay muchos que todavía están, y ahora lo que se está discutiendo es ir más allá de los derechos humanos, en el fondo que los derechos humanos son un centro, ¿ya? Y que de ahí hay una interpretación de lo que es realmente relevante y fundamental para la vida, ¿ya? Y eso cambia de generación en generación, y esto es una lámina que yo he mostrado antes, que aquí están los derechos individuales, no simplemente, o sea, los derechos entendidos como una categoría y no simplemente individuales y humanos, aquí yendo más allá
y lo traigo porque la primera reunión de la Comisión de Derechos Humanos hubo constituyentes que trataron de empujar en el fondo ya el entendimiento de lo que entendemos por derechos humanos, ¿ya? Entonces aquí hay de primera generación derechos civiles y políticos, la idea de un juicio justo, ¿ya? De la propiedad privada, del sufragio, luego derechos de segunda generación, derechos sociales y económicos, vivienda, salud, pensión, todo esto, luego de tercera generación, que son los derechos colectivos, ¿ya? Y aquí vienen los derechos de los pueblos originarios a la libre determinación, ¿ya? Al desarrollo, y otros que no son humanos, el derecho de la naturaleza, y no simplemente a la naturaleza, ¿ya? Y eso lo vamos a conversar en otras sesiones, podemos hablar un poco acá, y luego los de cuarta que ahora están tan importantes, que son los derechos digitales, porque hoy día estamos hablando de la participación en el proceso constituyente y no tener acceso a la virtualidad, a conectarse, es una violación a nuestros derechos políticos de primera generación. Entonces, ¿cómo todos estos tipos de derechos están conectados? ¿Ya? Eso más o menos son mis láminas más explicativas. Entonces ahora quiero pasar a la parte más entretenida, ¿ya? Que es hablar con el profesor Claudio Nash acerca de primero que todo quiero quiero preguntarle algo muy específico. Mucho se ha hablado de que los derechos humanos no son una ley, en el fondo, de que son tratados, ¿ya? Y que por ende pueden ser no votados o simplemente uno que no los puede pescar, básicamente, sin que sean ley, sin que se aplique. Y por el otro lado tenemos la idea de que hay una reinterpretación desde la derecha más dura, diría yo, que trata de negar los derechos humanos y trata de reinterpretarlo. Entonces aquí tenemos, y ni siquiera la derecha más dura, aquí el famoso que ha hecho puesto de esto donde la mesa hace más de un año y medio, yo diría, es Felipe Kast, de Evópoli, que supuestamente es lo más progresista de la derecha. Y ha sido él el que básicamente ha dicho que sin deberes no hay derechos, ¿ya? Que primero van los deberes de portarse bien y no desordenar, ¿ya? Y luego vienen los derechos humanos, en el fondo como un derecho, de que sin orden no hay derecho. Y quiero contarles recordarles que en el fondo esto, el primero que dijo esto fue Mussolini en Italia, ¿ya? Entonces aquí tenemos que hay una idea de que hay un pensamiento que es antiderecho humano, que está tratando de reinterpretar los derechos humanos. Entonces me encantaría que tú pudieras entrar y hacernos la diferencia entre un derecho humano, la violación de un derecho humano, y un crimen común, ¿ya? Que sucede, ¿ya? Por individuos y cuál es la diferencia fundamental aquí. Muchas gracias, Camila. Bueno, lo primero es agradecerte la invitación a este espacio para poder conversar de estos temas tan trascendentes hoy en día. Y me gustó mucho la perspectiva que planteaste, porque creo que ahí está la clave para resolver varias de las cuestiones que hoy día se están planteando ya en la constituyente y de lo que vamos a estar hablando todo este año y probablemente más tiempo. Y que ya lo veníamos planteando sobre todo desde octubre en adelante con mucha fuerza. Y es la idea de los derechos humanos entenderlo dentro de una perspectiva histórica de este esfuerzo permanente de establecer límites al poder. Yo creo que cuando uno entiende ese hilo conductor, yo siempre le digo a mis alumnos en la primera clase, aquí el hilo conductor que es para que no nos perdamos nunca, que podemos trazar justamente desde la Carta Magna en el siglo XIII hasta la Corte Interamericana en el siglo XXI, es el esfuerzo de limitar el poder. Ahora, esos límites al poder han adquirido distintas características. Privilegios y concesiones en la época, en el siglo XIII había que detentar ciertas condiciones o calidades para tener esos privilegios, pertenecer al clero, ser señor feudal, etc. El cambio que tú lo sintetizabas perfectamente, que se da con la Ilustración, tiene que ver precisamente con un cambio de paradigma. Ya no hay que detentar una cierta calidad, sino que por el solo hecho de ser humano hay derechos que son anteriores a que nos pongamos de acuerdo en vivir en comunidad. Y esa es la idea del pacto, es decir, en algún momento, por distintas razones, pactamos vivir en comunidad, y eso implica exactamente lo que está haciendo hoy día la constituyente. Es súper bonito lo que estamos viendo, porque es ponernos de acuerdo en las reglas de vivir en comunidad.
Lo que se están poniendo de acuerdo es cuándo nos juntamos, cómo vamos a trabajar, qué horario vamos a comer, quién va a tener el derecho a hablar, cuánto tiempo va a hablar cada uno, qué vamos a decidir, cómo vamos a decidir. Bueno, eso es un pacto político, es ponernos de acuerdo en reglas comunes. Y lo que hace entonces el discurso de derechos humanos es decir, o responder a la pregunta de frente al poder absoluto, que era la experiencia de Luis XIV, etcétera, de este famoso el Estado soy yo, y tal vez Camila me puede corregir, pero hasta donde yo entiendo no hay ninguna carta, nada donde Luis XIV haya dicho el Estado soy yo, pero parece que lo decía comúnmente y se le atribuye siglos después todavía la expresión. Frente a ese poder absoluto era la idea de vamos a trasladar el límite al poder a la ley. Y la ley va a ser la base, el rule of law, el Estado de Derecho, donde vamos a decidir este pacto común. Y eso es la Constitución, la ley fundamental. Por eso hasta hoy se le llama Carta Magna o ley fundamental, es donde se distribuye el poder. Y como al distribuir el poder, entregamos poder a personas y a instituciones, siguiendo la lógica de la constituyente, tenemos una presidenta y un vicepresidente, tienen poder, y por lo tanto hay que limitar también su poder. Ok, usted va a tener poder, pero tiene límites. ¿Dónde ponemos esos límites? En la ley. Esa ley, ¿cuál es? La Constitución. Entonces la Constitución lo que hace es organizar el poder, crear instituciones, darle poder y establecer también los límites a ese poder. Bajo esa lógica, entonces, es que se entiende que los derechos humanos son derechos, como tú muy bien expresabas, Camila, universales, y en eso no hay ninguna duda, y lo han dicho en la constituyente de todos los sectores políticos. Oiga, los derechos son universales. Sí, el punto no es ese. El punto es que el destinatario de la obligación es el poder, es el Estado. Y entonces lo que hay que distinguir, una cosa es que todos tengamos derechos, sí, otra cosa es quién puede violar los derechos. Y quien puede violar los derechos es quien tiene poder, es el Estado, porque este es un límite al poder del Estado. Ustedes me podrán decir, y esto es una discusión que yo diría va tomando fuerza con los años, que en algún minuto tal vez no vamos a tener estados, si los estados no han estado desde siempre, digamos. Son una construcción política. Y cuando no tengamos estados, si hay algo, eso no lo voy a ver yo, pero si hay algo que estoy seguro que van a discutir, esa nueva forma de organizarse, también van a tener que poner límites a quien detente poder en esa forma de organización, sea la que sea, y le pondrán otro nombre y lo inventarán otras generaciones. Nosotros le llamamos derechos humanos a los límites al poder que tiene el Estado. Por lo tanto, todos tenemos derechos, pero quien puede violarlos es el Estado. ¿Cuál es el punto que tú planteas, Camila, ahí de la discusión que se ha dado en la constituyente y que se venía dando particularmente desde octubre en adelante, que tenía que ver, oiga, pero ¿y los derechos humanos de la policía, de los carabineros? ¿Son titulares de derechos humanos? Por supuesto. Y hay un ejemplo que antes era teórico y ahora uno ya tiene nombre y apellido. Hay una, y no voy a decir los nombres ni apellidos, pero sí los casos. Hay una mujer carabinera que trabaja en la primera comisaría de carabineros, que en medio de las manifestaciones cumplió su horario laboral, como autoridad pública participó en la represión de las manifestaciones, pero terminó su horario, 6 de la tarde, se va a la comisaría, se cambia su uniforme, se pone su ropa de civil, sale a la calle, se va a su casa y en el camino a su casa se topa con una manifestación y sus colegas la golpean y la maltratan. Ella es carabinero, sí. ¿Se violaron sus derechos humanos? Sí. ¿En qué momento? En el momento en que el poder, la autoridad, expresado en carabineros, violó sus derechos. Cuando un carabinero es acusado de una violación de derechos humanos,
¿Tiene derecho a un debido proceso? Por supuesto, porque es ser humano y porque el Estado le puede violar sus derechos. Entonces, los carabineros son titulares de derechos humanos, pero quien puede violar los derechos humanos son agentes del Estado. El punto es que hay ciertas violaciones de derechos, digamos, las violaciones de derechos humanos en general tienen distintas consecuencias, lo que técnicamente se llama responsabilidades. Las consecuencias de la violación de derechos humanos pueden ser para el Estado, se genera responsabilidad internacional cuando no cumple con los tratados que establecen sus obligaciones, pero también pueden haber responsabilidades administrativas, la Contraloría es lo que controla eso, pueden haber responsabilidades penales, que son las que determinan los tribunales nacionales e internacionales. Entonces se pueden generar distintas responsabilidades. Y hay un punto de convergencia en esto, que hay ciertos actos, los más graves, desaparición de personas, asesinatos, que cuando se dan en un cierto contexto, además de la responsabilidad que tiene el Estado, pueden surgir responsabilidades también de orden individual. Y esos son los que se conocen como crímenes de lesa humanidad, que se regulan en el ámbito internacional, en el Estatuto de Roma hoy en día, y a nivel interno en la ley sobre crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Entonces, ahí sí, agentes del Estado pueden ser juzgados por sus responsabilidades individuales, por haber incurrido en ciertos actos que tienen en común con estos otros, que son estas violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, sí hay formas de responsabilizar a individuos por violaciones graves de derechos humanos, pero por esta categoría especial, que son los crímenes de lesa humanidad. Los otros actos, actos de tortura, asesinatos, tienen también regulación penal y prisión privada. Si yo voy y mato a alguien, me van a juzgar penalmente. Si yo mato a un carabinero, además eso va a estar agravado porque hay una protección especial por el rol que cumple Carabineros en la sociedad. ¿Eso implica que yo he cometido un delito? Sí. ¿Implica que yo violé derechos humanos? No. ¿Por qué? Porque eso los violan los agentes del Estado. No sé si ahí queda un poco más, espero, ayudar un poco a aclarar el origen del término y por qué hoy día consideramos que las violaciones de derechos humanos son por parte del Estado. Muchas gracias. Esa es muy buena explicación, fácil de entender. Y claro, o sea, aquí obviamente la idea de que primero hay orden y después derechos, eso no se concibe con la idea de que son derechos naturales, inalienables, fundamentales. O sea, la idea es que no hay nada los precede, ¿ya? Obviamente. ¿Qué te parece a ti? O sea, obviamente obviamente te va a parecer bien, pero ¿qué te parece a ti que la primera declaración que se haya sacado, de resolución que se haya sacado en la convención, haya sido para liberar a los presos y las presas políticas que existen, que están hoy día en prisión preventiva o que fueron juzgados por quemar una banca en una iglesia, ¿ya? Y que les dieron años de cárcel privados de libertad? Y que también fuera parte de esa declaración y resolución, en el fondo, apelación a los derechos, a los poderes del Estado, a desmilitarizar el Gualmapu, donde se violan derechos humanos todo el tiempo, en el fondo, y que nosotros tenemos a una constituyente, la Machi Francisca Linconao, quien fue presa política, que fue juzgada 3 veces, ¿ya? Y que una de ellas la trataron de meter a prisión preventiva y ella fue a huelga de hambre, o sea, y ella hoy día está en la convención. A mí me parece súper poderoso, y te quería preguntar,
¿Cómo lo ves tú que este inicio, en el fondo, se va a plasmar, cómo esto se va a traer, en el fondo, a plasmar en la Constitución, en el proceso de la Convención? ¿Qué tan importante? Esto demuestra que es súper importante, que es más o menos importante, en el fondo, cómo va a ser, y cuáles son los desafíos de plasmar esto en la nueva Constitución. ¿Cómo podemos entender la idea del preso político y cambiar nuestro sistema? Podemos constitucionalizar ese derecho explícitamente. Se ha hecho en otros lados, podemos innovar. ¿Qué te parece a ti? A ver, Camila, ahí hay varias cosas. Una es, eh, hay un vínculo que es muy potente entre las grandes tragedias de la humanidad y los desarrollos en materia de derechos, en materia de derechos humanos. Eh, y voy a los más cercanos. La, la Segunda Guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La tragedia que vivió ahí la humanidad es la que nos permitió dar un salto en materia de protección de derechos humanos. A ver, me explico para que quienes nos están escuchando ojalá lo logren dimensionar en lo que estamos hoy día, que eso es lo que más me interesa. Como decíamos, una primera etapa de esta idea de límites al poder para mantener el hilo conductor de nuestra discusión, en la primera etapa decíamos, siglo XIII, privilegios y concesiones. Siglo XVIII, los grandes procesos revolucionarios van acompañados de esta idea de límites al poder, las declaraciones de derechos. Siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, estas tragedias de la humanidad marcan otro hito. ¿Cuál es? Que ya no basta con la protección que el propio Estado entrega a las personas, como se conocía, a sus súbditos, para garantizar los derechos. ¿Por qué? Porque la experiencia de la humanidad ha sido que esos límites internos se terminan rompiendo y tenemos la tragedia de la Alemania nazi. Y en esa lógica, entonces, el tercer hito aquí es la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo lo que viene de ahí hasta nuestros días. Y es que la protección también puede ser y debe ser una protección internacional y no solo nacional. Entonces, bajo esa lógica, no es extraño que frente a la experiencia trágica de las violaciones de derechos humanos en la dictadura, hayamos dado pasos luego para mejorar nuestra institucionalidad en materia de derechos humanos, nos hicimos parte del 90 en adelante de instrumentos internacionales, le dimos competencia a la Corte Interamericana. No, eso es una consecuencia de esto. Que no fue suficiente, yo creo que lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años es evidente, no fue suficiente. Y eso nos llevó, me parece, a ir horadando el compromiso de centralidad de los derechos humanos durante la postdictadura. Fuimos en definitiva, incumpliendo ese compromiso profundo que pensábamos que teníamos en Chile con el nunca más. Con nunca más vivir una tragedia de ver en el país que se producían violaciones graves, masivas y sistemáticas. Y el 18 de octubre en adelante es una más de estas tragedias en Chile, donde volvemos a pasa lo que se suponía que no debía volver a pasar. Nuevamente el Estado, y no solo el gobierno, y una política de Estado sustentada en el Parlamento, con un poder judicial que se pone tras la represión y no como un límite frente a esto, y se transforma en una política de Estado de graves y masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. En ese contexto es que se genera el proceso constituyente.
Y entonces, la idea de un proceso constituyente centrado en los derechos humanos implica no solo preocuparnos del contenido final de la Constitución, sino que también del proceso de deliberación y del contexto de ese proceso de deliberación. Entonces no tenemos un solo tema relevante en derechos humanos y Constitución hoy en Chile, que es dotar de contenido a la Constitución en materia de derechos humanos, que después podemos discutir de qué se trata eso, sino que también de preguntarnos cuál es el contexto, cómo discutir una Constitución con prisioneros políticos, cómo discutir una Constitución con violaciones de derechos humanos a los elementos básicos de la deliberación democrática, sin derecho a reunión, sin libertad de expresión, sin posibilidad de protesta y de manifestación pública. Entonces, que se haga una declaración como primer acto de la constituyente me parece que es un mensaje muy potente. Es decir, aquí estamos atentos al contexto. El contexto no nos es irrelevante. Y que hayamos tenido una ceremonia de instalación que se suspende porque se están produciendo violaciones de derechos humanos, en ese momento, el domingo 4 de julio, es un cambio de los últimos 30 años. Durante 30 años se nos dijo en este país que lo más importante era que la institucionalidad funcionara. Y si para eso había que voltear la cara a las violaciones de derechos humanos, había que hacerlo. Y esa fue la política de la postdictadura. Y la constituyente, cuando se instala, dice no. Nosotros no vamos a voltear la cara, por importante que sea esta ceremonia. Esta ceremonia tendrá que esperar porque se están violando los derechos humanos aquí a una cuadra. Y no vamos a ser cómplices de eso. Y, y ese es un mensaje político. Ese no es un... Se intentó quitarle peso a eso. Decir, miren, están haciendo un show. No, eso es un mensaje político de cambio de era en materia de derechos humanos en Chile. Entonces, que luego la primera declaración sea decir, nos hacemos cargo del contexto, y en este contexto se nos hace muy difícil y nos afecta para discutir la constitución, que haya hoy personas perseguidas políticamente en este país, y le envían un mensaje a los otros poderes de que es necesario que resuelvan esto políticamente. Y eso me parece que es un mensaje que marca la discusión en derechos humanos en la constituyente. ¿Cómo sigue esto? Bueno, precisamente en la lógica de replantearnos la discusión de derechos humanos en la constituyente y no quedar atrapados solo en el debate del catálogo de derechos. Yo creo que escapar a la trampa del catálogo va a ser el gran desafío de los constituyentes. Sí, el catálogo, la lista de supermercado de derechos. Sí. Mira, una de las cosas que te quería preguntar y que se me olvidó preguntarte antes, de la idea de resolver, porque tú dices, claro, que la institucionalidad funcione. Esa es la idea. Entonces, el discurso ha sido desde el gobierno, bueno, dejemos que los tribunales funcionen en el fondo. Ellos van a tratar estos casos. Pero ahí estamos tratando esos casos de violación de derechos humanos como un crimen normal en el fondo, como una idea de que son muchos crímenes separados en el fondo y que, claro, son contabilizados como derechos humanos, pero ¿podemos realmente remediar violaciones a los derechos sistemáticas como ha sucedido en Chile simplemente a través de las cortes? ¿O necesitamos una defensoría de los derechos humanos en el fondo potente, repensar una institución que esté a cargo de eso, por ejemplo, tener una idea de creatividad institucional respecto de esto? Porque claramente, y está conectado con lo otro que te quería preguntar, porque
uno entiende los derechos humanos como esta idea central mínima, ya como la idea de que no te maten, ya, y que no te violen ni te torturen, ya. Pero los derechos humanos son mucho más que eso, porque la idea fundamental de poder vivir, hay mucho, y vivir como un humano, florecer en el fondo, no simplemente sobrevivir. Esto también son parte de los derechos humanos. Entonces, eso se ha violado en Chile sistemáticamente desde la vuelta de, o sea, nunca se han dejado de violar, por así decirlo. A eso hay que sumarle la violación a los derechos humanos del pueblo mapuche, sistemático, desde los 90, y hoy día la paradoja que tenemos a una expresidenta en las Naciones Unidas, que en fondo está a cargo de velar por los derechos humanos, quien usó la ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces, la idea de que nosotros durante estos 30 años no hemos violado los derechos humanos y que solamente ahora viene a estallar y que esto en el fondo es el límite del derecho humano, entenderlo así, eso como que creo que hay que empujar los límites, y eso viene como aparejado con la idea de que tenemos que ir más allá de ese puro centro de derecho humano, en el fondo como mínimo, ¿ya? Y conectarlo con lo que los constituyentes hoy están planteando, esta idea de que es político y que, claro, cómo evitar la lista de supermercado, pero también tenemos que decir cuáles son los derechos que son necesarios, uno, y cómo los vamos a garantizar, porque claramente declararlos no sirve de mucho en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que son muchas preguntas en una, pero para que Sí, te explayes. sí, fue tomando nota porque habían Sí. varias cosas. A ver, pero partamos por la primera, que está vinculado con lo que estábamos hablando antes, yo creo que es clave, que tiene que ver a ver, con las características de las violaciones de derechos humanos y las distintas respuestas que deben haber frente a distintas formas en que se producen las violaciones de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hemos vivido en Chile ahora, efectivamente no lo podemos caracterizar como casos aislados. Esa es la clave aquí. Aquí lo que ha habido es un patrón de conducta que se ha mantenido en el tiempo, se ha extendido en el territorio de prácticas de graves violaciones de derechos humanos. Es decir, aquí ha habido asesinatos, ha habido tortura, ha habido vejámenes sexuales, ha habido mutilaciones oculares, ha habido detenciones arbitrarias, masivas. Por lo tanto, estamos ante graves violaciones de derechos humanos que tienen como característica que se han cometido por agentes del Estado que pertenecen a instituciones jerarquizadas y militarizadas, como son las Fuerzas Armadas y como son Carabineros. Y por lo tanto, las características que tiene esa forma de violar derechos humanos requiere que la respuesta frente a esas violaciones no pueden ser simplemente la respuesta a través del análisis de casos aislados, como si esto hubiesen sido actos aleatorios de alguien que se excedió en el uso de su función. Aquí es el Estado el que tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. ¿Por qué digo el Estado? Porque esto lo ejecutó Carabineros a través de políticas diseñadas por el Ejecutivo, pero que fueron respaldadas políticamente en el Parlamento. Aquí, en medio del peor momento de las violaciones de derechos humanos, se aprobaron leyes que criminalizaban la protesta. En el peor momento de las violaciones de derechos humanos no se responsabilizó políticamente al presidente, no se responsabilizó políticamente al intendente metropolitano, no se responsabilizó políticamente al ministro del Interior, Salva Chadwick, que ya no estaba en el cargo. Y el Poder Judicial renunció a la protección urgente y oportuna de los derechos humanos en momentos de las más graves violaciones de derechos humanos. Se activaron recursos de protección, los recursos que otorga el Estado de Derecho
y los poderes judiciales no acogieron esas denuncias, no fueron eficaces en la protección, y llegamos al sumum que la Corte Suprema, un año después, dijo la Constitución, el recurso que tiene la Constitución no es apto para garantizar la vida y la integridad de las personas, pero sí para garantizar la propiedad frente a los saqueos y a los ataques que estaba sufriendo la propiedad, en particular en Valparaíso. Ese fue el pronunciamiento. Entonces, es un Estado el que tuvo una regresión autoritaria y que fue configurando, y esto, Camila, tú has hablado de una legislación fascista, recuerdo en un artículo muy bueno ahí en CIPER hace ya de un tiempo atrás, pero que reflejaba muy bien esto. Aquí esto no era una desviación autoritaria de simplemente el gobierno. Aquí había un Estado que se cuadró tras esta posición autoritaria de castigar duramente la protesta social. ¿Por qué hago ese largo análisis? Porque eso es lo que explica que la respuesta, entonces, frente a lo que ocurrió, tiene que ser una respuesta equivalente, es decir, una respuesta política. Y aquí tiene que haber una política pública de reparación a las víctimas, tiene que haber una política pública de cese de violación de derechos humanos a quienes están siendo perseguidos políticamente, porque el Estado perdió legitimidad en la persecución penal cuando lo transformó el instrumento penal para atacar a quienes se estaban oponiendo al gobierno, cuando lo transformó en un instrumento político. Desde el minuto que transforma el derecho penal en un instrumento político para perseguir, castigar a sus opositores, lo que hace es deslegitimar el uso de la herramienta penal para restablecer el orden público. Y eso estaría de acuerdo, todos los autores que tú planteabas desde el siglo XVII, incluso antes, Hobbes estaría de acuerdo. Es decir, aquí cuando se utiliza esto con una finalidad distinta, el pacto se rompe. Y por lo tanto pierde legitimidad. Y por eso me parece que las características de las violaciones de derechos humanos tienen que tener una respuesta política y no de casos aislados. Segundo, de lo que tú planteas, Camila, y de esta misma experiencia, lo que hemos visto respecto del sistema de derechos humanos en Chile es que fue rebasado absolutamente. Lo que teníamos era un sistema muy débil, con un Instituto Nacional de Derechos Humanos que cumplía un rol relevante, sin duda, pero que claramente se vio sobrepasado por la magnitud de las violaciones, pero además políticamente estaba capturado su dirección. Su directorio es un directorio todavía bajo la lógica del binominal y capturado precisamente por sectores cercanos al gobierno. Y por lo tanto, el organismo que debía asumir el liderazgo en materia de protección de derechos humanos no hizo eso. Sí, sus funcionarios han cumplido un rol central en las visitas a las comisarías, a los hospitales, en la presentación de querellas, etcétera, pero como institucionalidad política se vio completamente rebasado. Y eso, ¿cuál es la enseñanza para la constituyente? Como tú dices, este tema del catálogo, la lista de supermercados, yo siempre pongo otro ejemplo, que es distinto al del supermercado. A mí me gusta mucho, que creo que se entiende muy bien. Si nosotros caemos en la trampa del catálogo, ¿cuál es? Pensar que los derechos humanos se deciden en la futura constitución en el catálogo que pongamos. Eso es una carta al viejo Pascuero, a Papá Noel. ¿Por qué? Porque cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando eran pequeños? Escribían la carta y luego la enviaban ilusionados y se sentaban a esperar, ojalá me llegue lo que pedí y no me llegue carbón, digamos. Y esto depende de cómo me porte, además, tiene una lógica de cómo me voy a portar. El catálogo de derechos se parece mucho a eso si no va acompañado de una estructura, de un sistema
sistema de derechos humanos que permita protegerlos, que permita exigirlos, y para ello tiene que haber recursos, tiene que haber, digamos, recursos en términos de acciones judiciales, tiene que haber un organismo que se encargue de velar por esto, y tiene que haber, por lo tanto, una defensoría de los pueblos de carácter constitucional que vele por los derechos humanos, pero además algo que un autor argentino ha puesto muy de moda de una muy buena forma, porque lo hizo una imagen, dijo: no nos preocupemos solo del catálogo, sino que también hay que preocuparse de la sala de máquinas donde se toman las decisiones del poder. Roberto Gargarella habla de la sala de máquinas como ese espacio. A mí me parece que es fantástico, porque es nuestra cocina, digamos. La sala de máquinas es la cocina. Si no metemos los derechos humanos a la cocina, donde se toman las decisiones finales, no sacamos nada con tener el más amplio, profundo catálogo de derechos, pero sin posibilidad de vincularlo con el poder. Entonces, el tema de derecho humano tiene que atravesar la Constitución, desde los principios, el catálogo, el sistema de protección y la estructura de poder. Y en esa lógica, la esperanza, ¿cuál es? Y en eso yo lo comparto contigo, Camila, es que no sean solo mínimos. Los derechos humanos tienen que ser un mínimo infranqueable, digamos. Eso, pero sobre ello podemos construir. Y la única forma de construir es apropiándonos del tema de los derechos humanos. Y es el pueblo el que tiene que apropiarse del discurso de derechos humanos, ampliarlo y profundizarlo. Y eso es, de alguna manera, esta idea que algunos autores han planteado por ahí en el ámbito, sobre todo de la ciencia política que tú manejas también, esta idea de la radicalización de la democracia, de la radicalización de los derechos humanos, entendido como un espacio donde ya no hablamos solo de libertad como no estar privado arbitrariamente de la libertad, sino que lo hablamos como autonomía personal. Y la autonomía personal es la que nos permite el discurso, por ejemplo, sobre identidad de género, sobre proyectos de vida decididos autónomamente. La igualdad ya no es solo igualdad formal, es igualdad real, es tomar medidas afirmativas para generar condiciones de igualdad, es vivir los derechos desde mis particularidades culturales o mi identidad cultural, los pueblos indígenas demandando el uso de su lengua, sus derechos colectivos. Bueno, eso es profundizar y ampliar la idea de derechos humanos. Y eso es lo que tenemos la oportunidad de lograr, porque este va a ser una lucha y donde el pueblo tiene que estar dispuesto a expresarse y movilizarse para que eso quede plasmado efectivamente en la Constitución, Camila. Muchas gracias. ¿Y cómo ves tú la nueva comisión? Vamos ahora a lo más de la noticia, de lo último, estos 2 días? Porque por lo menos lo que yo vi es que varios de los constituyentes estaban tratando de profundizar y radicalizar y empujar. Y cuando hablamos de radicalizar, no estamos hablando de destrucción ni de caos, ¿ya? Lo que estamos hablando, la radicalización tiene que ver con ir a la raíz de las cosas, a la base. Es volver a la base. Cuando uno de repente se va a un camino y se va para otro lado, uno tiene que volver para saber cuáles son los principios y de ahí construir. Entonces, no hay que tenerle miedo a la palabra radicalización, como tampoco a la palabra revolución. La revolución tiene que ver con el aceleramiento y el volver atrás, volver a la evolución, en el fondo, volver a ir a revisitar lugares, en el fondo, revisitar los derechos humanos desde el contexto actual, en el fondo, para poder progresar y ampliarlos de esa forma. ¿Cómo tú ves la comisión que se ha creado? ¿Cuáles tú crees van a ser los lineamientos? ¿Cómo lo ves tú?
Una cosa previa, yo no descartaría también un poco de caos. A mí me gusta también un poco de caos en eso. Tiene que haber algo Concedo, concedo. de desorden, tiene que haber algo La de eso, creatividad pero viene del desorden. desde ahí, y desde ahí construimos. Ahora, la comisión yo creo que tiene un poco de eso. ¿Por qué te decía lo del caos? Yo creo que la comisión tiene algo de caótica. En su primera aproximación, y creo que eso, a ver, no es malo en la medida que eso no nos impida enfocarnos en el trabajo que la comisión tiene. Hay cosas que la comisión no es, y yo creo que eso sí hay que pelearlo, y yo en eso estoy dispuesto a pelearlo con los que entiendo son mis compañeros en este proceso, quienes están por todo lo que dijimos antes, por radicalizar, profundizar, ampliar. Hay un riesgo, y el riesgo es querer hacerlo todo desde esta comisión. Y ese puede ser el peor autogol, digamos, en términos deportivos que podríamos hacer. Por ejemplo, un ejemplo claro, esta no puede ser una comisión de verdad, reparación, justicia y reparación. Eso es una respuesta política a estas violaciones graves de derechos humanos y que tiene su espacio que no es la constituyente. La constituyente, por ejemplo, esta comisión, la que está instalada hoy, tiene 30 días, solo 30 días, para proponer un plan de trabajo, para luego ese plan de trabajo a desarrollarlo en cuanto 10 meses como máximo, para que todo lo que dijimos antes quede reflejado en la Constitución, para que los derechos humanos estén en los principios, estén en el catálogo, estén en los mecanismos de protección, en los sistemas de protección y en la estructura de poder. Y eso requiere enfocarse en cómo hacer eso. Entonces, hay cosas que esta comisión no debe destinar tiempo porque no es su rol. Uno de ellos es este tema de la comisión de transformarse en una comisión de verdad. Otra cosa es que esta comisión, que tiene un nombre eterno, como tú decías, se llama Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Ok, el título, mensaje político, perfecto. Funciones, preparar un plan. ¿Sobre qué base? Sobre la base, lo que la propia comisión quedó establecido así. ¿Sobre qué base? Documentar los antecedentes recabados sobre graves violaciones de derechos humanos. Ok, sobre la base de las violaciones de derechos humanos, un plan de trabajo. Esas bases de esa información de derechos humanos es la que nos permite decir que los derechos humanos tienen que atravesar el texto constitucional. Hay que elaborar un plan para que lo que hemos conversado sea una realidad. Y para ello hay que escuchar, obviamente. Hay que escuchar, hay que darle preferencia, me parece, a grupos históricamente excluidos. Aquí hay que escuchar a los que nunca han sido escuchados por el Estado. Ese es el gran desafío. Sí, nosotros, tú, Camila, yo, tenemos posiciones de privilegio en esto. A nosotros nos van a escuchar, digamos. Y si partimos esperando que a los que se cite sean los académicos, a los intelectuales, creo que estamos dando vuelta el orden. Aquí hay que escuchar a los excluidos, a los históricamente marginados, cuál ha sido su vivencia y cuál es su expectativa respecto de la comisión. Y eso traducirlo en un plan de trabajo. Ahora, obviamente, lo primero que hay que hacer, que es lo que tiene que hacer la comisión, es ponerse de acuerdo qué va a entender por derechos humanos, por violaciones de derechos humanos, y lo que yo esperaría es que eso se despache rápidamente, es decir, no pueden estar 6, 8 meses discutiendo sobre ese tema. Entonces, discutir rápidamente, despejar, para los efectos de esta comisión,
vamos a entender por derechos humanos esto, quienes violan derechos humanos del Estado, y por lo tanto nos vamos a preocupar de aquello. Luego en la discusión podremos ampliar el concepto, que yo no me niego a eso, es decir, hay una cosa muy técnica, pero que yo creo que es bueno que vayamos agudizando el oído en eso. Cuando se habla de derechos humanos se hace referencia normalmente a los derechos que están consagrados en instrumentos internacionales, eso. Y cuando se habla de derechos fundamentales son los que recoge la Constitución. Y ahí podemos ampliar. Y en eso no hay ningún problema, que luego de ponernos de acuerdo cuáles son las obligaciones del Estado, ampliemos que también hay los privados pueden ser objeto, por ejemplo, de una acción constitucional como existe hoy día. La acción de protección se puede interponer respecto de privados, y eso no hay ningún problema. Esa es una discusión que hay que dar luego, pero hay que partir teniendo claro qué entendemos por derechos humanos, cuál es la experiencia histórica en este país de violaciones de derechos humanos, que no son solo las de la dictadura, sino que también son, como tú muy bien lo señalabas, la experiencia de pueblos indígenas, la experiencia de personas migrantes, de personas privadas de libertad, de grupos LGTBI, de niños, niñas y adolescentes, que va a haber que escucharlos también en la constituyente. Y esas son violaciones estructurales, donde hay elementos institucionales, culturales, que han complejizado la forma en que el Estado viola ahí los derechos humanos. Y frente a eso también va a haber que tener una respuesta desde la Constitución. Eso puede implicar tener un apartado para de garantía de derechos de grupos históricamente excluidos, pero para eso hay que escucharlos primero. Entonces la Comisión tiene una labor hoy en día, esto para quienes nos están viendo aquí, escuchando, en 30 días tiene que entregarle al Pleno un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo seguramente tendrá que ser que esta comisión transitoria tiene que transformarse en una comisión definitiva con este plan de trabajo de cómo se va a relacionar con todas las otras comisiones, cómo va a trabajar en el catálogo, cómo va a trabajar en los mecanismos de protección en un nuevo sistema de derechos humanos, pero cómo se va a relacionar con quienes estén definiendo la estructura del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, de los órganos autónomos, para que todos dialoguen con este tema transversal que es derechos humanos. Pero lo primero en 30 días es ponerse de acuerdo en ese plan de trabajo, y en eso es lo que hoy día están ya empezando a diseñar. Están discutiendo las reglas de esa comisión, cómo van a escuchar, a quién van a escuchar, cómo se van a distribuir la palabra, todas esas cuestiones básicas de organización. Mira, me pareció a mí, de lo que yo escuché por lo menos, de las presentaciones de los constituyentes que están en esta comisión, de que se va a ampliar en el fondo la idea de derecho humano, que no vamos a ver solamente la audiencia, gente que en el fondo han mutilado su ojo, que las han vejado, sino que también personas, por ejemplo, que se les ha negado el agua, la idea del derecho humano al agua. O sea, sin agua uno no puede vivir, o sea, es lo mismo que como que te coarten tu vida en el fondo. Las personas que viven en zonas de sacrificio. Entonces, yo creo que hay varias instancias de violación grave a derechos humanos que no tiene que ver con las armas o con agentes del Estado en forma directa, ¿ya? Que simplemente la negligencia del Estado o la habilitación de la violación de derechos humanos por parte de privados, en el fondo, porque se les dan concesiones, porque el Estado es cómplice de eso. Entonces, sería interesante, como tú dices, creo que hay que rehuir la idea de traer a los expertos de los derechos humanos, porque los expertos de derechos humanos jamás han visto sus derechos humanos violados. Hay que traer a las personas a quienes se les ha violado sus derechos humanos a traer testimonio, y para eso tienen que definir primero qué son los derechos humanos, cuáles son las categorías en el fondo que van a pertenecer a esta ampliación en el fondo del derecho. Y quizás ahí podemos innovar y va a ser bastante interesante. O sea, yo estoy con bastante esperanza. Sí, yo comparto eso. Aquí va a ser justamente a quienes escuchen, yo creo que es lo que va a permitir abrir la mirada sobre el tema, que está claramente quienes proponían la idea de una constitución mínima, esta idea de que solo ponernos de acuerdo
en prohibir la tortura y eso. De hecho, quienes lideraron ese debate no llegaron a la constituyente, no es menor eso. No, 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 no. Ahí Correa, Sutil, Zapata, otros que venían liderando esta idea de ni siquiera llegaron a la constituyente. Entonces, pero ahora, vienen discusiones sumamente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, va a ser la de los derechos colectivos, es decir, yo creo que desde el minuto que la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón, hace su discurso inicial, resuelve el tema de la plurinacionalidad. Es decir, ya no es tema. Esta es una constitución plurinacional desde su origen, desde su discusión, ¿no? Pero los otros temas son interesantes, es decir, okay, a partir de eso los derechos lingüísticos, a partir de eso las autonomías, a partir de eso los derechos territoriales, los derechos colectivos. Un tema que va a ser muy, muy interesante de ver cómo se desarrolla. Pero el otro tema, y que es el que yo creo que va a generar tensión académica, si tú quieres, es, por ejemplo, el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Cómo se van a plantear? Como la Constitución en Ecuador, los derechos de la Pachamama o como un interés que hay que proteger como derechos humanos, por ejemplo, derechos humanos de los bosques, de los ríos, y ahí los que venimos de visiones más clásicas en derechos humanos, uno empieza a decir, a ver, pero cuidado, ¿qué pasó, digamos? Y hay que abrir la mente y empezar a discutir, a ver qué quiere decir eso. ¿Cómo lo traducimos en un texto? ¿Cómo lo podemos garantizar? ¿Cómo lo instalamos en un sistema de derechos humanos que además sea coherente, sea potente? Y yo creo que vienen debates muy interesantes y para los cuales, para los cuales todos tenemos que participar, en los cuales todos tenemos que participar. Yo creo que el gran tema, y en eso ustedes han hecho una gran contribución ahí en esta lógica de ampliar la idea de participación. La idea de participación en la deliberación constitucional es del pueblo, no es de los constituyentes, es del pueblo que generó este movimiento, que permitió que hoy día estemos debatiendo una constitución y es el que se va a tener que movilizar y estar en las calles y manifestarse para que estos temas estén en definitiva en la agenda de no solo de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, sino que de la Constituyente como un todo. Sí, oye, y esto una última pregunta para cerrar, ya que José Andrés Murillo no me perdona si no te la hago. Y esto es conectando con la idea de el derecho de la naturaleza, no a la naturaleza, de la naturaleza como un sujeto de derecho y no como un objeto de protección, y que es muy similar a los derechos de los niños y adolescentes, que hasta hoy en el fondo son sujetos de protección, pero no son sujetos de derecho. ¿Ya? Obviamente esto, ¿cómo lo podemos integrar? Y en el fondo, ¿y cómo tú ves el fallo del Tribunal Constitucional, básicamente diciendo que son los padres que tienen control absoluto sobre sus hijos, incluso en contra de su propio bienestar, en el fondo, y la idea de que, en el fondo, el derecho de paternidad, ¿ya? En la idea de que tus hijos son tuyos, que son parte de tu propiedad. Entonces, de nuevo, y por eso los derechos de la naturaleza y todo esto, tenemos que sacarnos este marco liberal que se basa en la idea del derecho como propiedad, de que los derechos paternos y maternos son a la propiedad del hijo, en el fondo el hijo es mío, yo hago lo que quiero con él o ella, ¿ya? Y lo mismo con la naturaleza, que la naturaleza en el fondo tiene que ser un sujeto que tiene derecho a florecer en el fondo, que tiene que regenerarse, no simplemente nuestra explotación no puede simplemente ser sustentable en el fondo. ¿Y cuál ahí es lo gris en el fondo? Porque tiene que ser lo que yo he visto, por lo menos en otras constituciones, que por lo menos los niñas, niños y adolescentes, es que tienen que ser acorde con su desarrollo en el
fondo. Entonces no es un derecho que lo tienes o no lo tienes, en el fondo tiene que ir acorde a su propio desarrollo como persona en las distintas etapas, entonces es complicado, en el fondo, ¿cómo lo ves tú en términos de derechos humanos de los niños y niñas? Sí, a ver, este es nos sirve de un muy buen ejemplo en términos de lo que implica tomarse en serio los compromisos internacionales que tiene Chile. Es decir, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del año 89, lo que hace es un cambio de paradigma. Cambia el paradigma de los niños y niñas como objetos de protección a sujetos de derechos. Y esto que internacionalmente, y Chile se comprometió a cumplirlo, lo tenemos claro hace 3 décadas, todavía en la élite que tiene todavía capturado el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo, todavía no lo entienden así. Y para ellos siguen viviendo en el mundo preconvención de derechos de los niños. Y en ese sentido lo siguen mirando como objetos de protección y propiedad de sus padre, madre. Y en ese sentido lo que uno esperaría es que la nueva constitución consagre plenamente esta visión post Convención del año 89 de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. La cuestión es cómo hacer eso. Y aquí yo, por lo que conozco, digamos, la forma de razonar de los tribunales, hay que ser muy explícito. Aquí no sirve que la Constitución consagre que los tratados internacionales tienen rango constitucional o incluso supraconstitucional. No es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí hay un formalismo en Chile donde, pero mire, el juez te va a decir, pero ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Yo no lo leo aquí. No, pero dice que los tratados, no, pero no me hable de eso, no lo entiendo. Yo leo la ley, yo aplico la ley. Todavía tenemos jueces, juezas que Montesquieu los adoraría. Es decir, si no está en la ley escrito y ojalá con negritas, remarcado, yo no lo aplico. Entonces, aquí hay que tener generar una constitución acorde a la cultura, a la realidad de este país. No estamos haciendo una constitución para Noruega, para Holanda, no, es para Chile, y con la cultura jurídica de nuestros jueces y jueces. Y en ese sentido, entonces, si queremos garantizar derechos, en este caso niños, niñas y adolescentes, no basta con los tratados internacionales. A mí me encantaría, yo me dedico a eso, pero no basta. Me encantaría que bastara con una cláusula general de no discriminación, pero eso no basta. Y yo creo que en ciertos temas, aquellos temas donde hay elementos culturales que han impedido el goce y ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, son los casos que justifican tener un apartado especial en la Constitución que trate en particular algunas cuestiones claves. Por ejemplo, personas en situación de discapacidad, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas privadas de libertad, grupos LGTBI. Hay grupos que históricamente discriminados que en la Constitución debe quedar expresamente establecido algunas cuestiones básicas que permitan desde ahí luego desarrollos en leyes, en políticas públicas y en temas legislativos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es abrir un diálogo ahí desde la constituyente con niños, niñas y adolescentes, escucharlos directamente, con las organizaciones que se han dedicado a la defensa de sus derechos y desde ahí construir
un apartado específicamente sobre sus derechos. Y eso en la práctica comparada, no estamos aquí no hay que inventar la rueda en nada de esto, esto se ha hecho en otras partes, y es lo mínimo. Tampoco te garantiza que esto va a salir bien, pero vamos a tener un piso mínimo desde el cual eh, construir, y que piso que hoy día no tenemos. Bueno, muchas gracias, Claudio, por todas tus respuestas, muy iluminadoras, muy claras, muy interesantes. Te agradezco mucho el haber venido a nuestra clase. Ya nos pasamos de la hora. Como siempre, estamos aquí pegados hablando. Yo hablaría más, así que conversaría más con Claudio Nash. Así que espero tenerte de vuelta. Vamos a estar con esta escuela constituyente por todo el proceso, así que esperamos tenerte de vuelta para hablar de cosas también más específicas y también como para traer nuevas noticias sobre la comisión y cómo se está implementando. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo. Y para ustedes que están escuchando, muchas gracias por venir a la clase, por escuchar, por informarse, por ser parte del proceso. Y la próxima semana voy a hacer una clase acerca de la Comisión de Participación y Justicia Territorial. Estoy tratando de conseguir que uno de los dos coordinadores venga a la clase para así entender cómo están entendiendo la participación, qué es lo que se pretende hacer y cómo es el tema de las audiencias y cómo va a estar la sociedad civil incorporada desde el principio. Como decía Claudio, la idea de los expertos hay que mantenerlos afuera, los académicos, no, es a las personas que se les está violando sus derechos humanos y las personas que ya están organizadas tratando de participar y que quieren en el fondo poder vinculante para poder realmente plasmar sus mandatos en el fondo en la Constitución y poder en el fondo tener representantes voceros y voceras y no simplemente darles un cheque en blanco a los representantes. Así que muchas gracias por asistir, nos vemos la próxima semana.